Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo en torno al plan estratégico para la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Gracias, presidente. Con su permiso, senador presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, las y los mexicanos estamos obligados a reconocer que hoy somos el blanco de un ataque inédito contra los derechos humanos, laborales y económicos de nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos. Esto por parte del ahora presidente de ese país, Donald Trump. Un ataque que también lo es contra la imagen y dignidad de todas y todos los mexicanos. Xenofobia, racismo, discriminación, segregación, insultos son las constantes del ahora presidente de la mayor potencia del mundo en contra de México, pero que también agrede a ciudadanos de otros países, incluso a sectores al interior del mismo país. En sus primeras declaraciones como aspirante a la Casa Blanca, el magnate acusó a México de enviar a su país drogas y violadores. Además, prometió que de llegar a la presidencia construiría un muro en la frontera de 3,200 kilómetros y que este muro lo pagaría México, ya que nuestro país, según él, estaba ahogando económicamente a Estados Unidos. Este ataque sistemático, verbal, declarativo, pero también con decretos que atentan contra los derechos humanos de millones de mexicanos, ha generado ya el comienzo de una crisis con las primeras deportaciones y con la amenaza de que se establezca un estado de persecución policíaca contra nuestros migrantes en los Estados Unidos. Ni como ciudadanos ni como mexicanos podemos soslayar tan grave situación. En la medida en que reconozcamos e identifiquemos la magnitud de este proceso de agresión sistemática, en esa medida podremos articular una estrategia que utilice toda la fuerza institucional, jurídica y multilateral del Estado mexicano. Senadores y senadoras, el Estado mexicano está obligado a actuar en el plano internacional. Debe buscar la solidaridad de los pueblos y gobiernos que respaldan a México en esta difícil situación. Sus primeras acciones coordinadas entre poderes deben privilegiar tanto la defensa de los derechos humanos de nuestros migrantes en los mismos tribunales estadounidenses, así como la denuncia en organismos internacionales en estos decretos como migrantes y de las amenazas reiteradas desde Donald Trump exigiendo que se desplieguen para protección de los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos, tanto medidas precautorias, medidas de prevención, como alarmas internacionales de violencia contra migrantes y restitución inmediata de derechos humanos, económicos y sociales. La Comisión Interamericana también ha expresado lo siguiente, cito: estas órdenes ejecutivas, la construcción de más centros de detención migratoria y el énfasis en deportaciones expeditas representan una política dirigida a estigmatizar y criminalizar a los migrantes y a cualquier persona percibida como migrante. ¿Cuáles son las posibles acciones que sustentarían una estrategia de Estado mexicano ante la política violatoria de derechos humanos, laborales y sociales del actual gobierno de los Estados Unidos? México, número uno, México deberá emprender la creación de una estrategia global que convoque a los poderes de la Unión para denunciar acciones violatorias de derechos humanos, laborales y sociales, al menos ante los siguientes organismos internacionales: Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de Comercio, Corte Internacional de Justicia de La Haya, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Consejo Económico y Social. 2. México debe articular un plan nacional que implique reformas y programas en áreas como educación, trabajo, salud, vivienda, empleo, para organizar el retorno de los mexicanos que vienen de los Estados Unidos. 3. México deberá reorientar drásticamente su política hacia los migrantes centroamericanos en tránsito por México, garantizando al menos, inciso A, respetar los derechos humanos de esos migrantes
cumplir con las observaciones tanto a nivel internacional como nacional en la materia. B, ampliar los derechos de estos migrantes para garantizar su derecho a la educación, a la salud y a una vida digna. Y C, establecer una alerta de violencia contra migrantes. Proponemos que se exhorte respetuosamente al Gobierno de la República para que incorpore estas y otras consideraciones que salgan del pleno, de este pleno, en el Plan Estratégico para la Defensa de los Migrantes Mexicanos en Estados Unidos. Además, proponemos que este plan se lleve a cabo con la plena participación de los 3 poderes de la Unión, como una acción concertada del Estado mexicano. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Raúl Morón Orozco. Túrnese a las comisiones de Relaciones Exteriores.